4. Buscar las raíces históricas de la comunidad es tanto como contribuir al vigor de los valores que pueden conjugar el destino y el sentido del país nacional. Buen ejemplo de lo que valen como elementos de integración los símbolos antiguos lo proporciona el valioso film soviético Iván el Terrible, que estuvo en nuestras salas de cine hace 2 años y que ha reaparecido en los días que cursan. Stalin, teórico excelente de la nacionalidad, asienta en su ensayo El marxismo y el problema nacional, que una nación no es una comunidad racial y tribal, sino una comunidad de hombres formada históricamente, que posee territorio, economía, idioma y psicología que le dan unidad. Por ello, en sus planes para el robustecimiento de la unidad del pueblo ruso, entra este sistema romántico y sentimental de evocar lo antiguo como medio idóneo para crear vivencias psicológicas que sirvan de pilares para el imperio soviético. Y esta lección nos viene nada menos que del país donde la revolución ha tenido su solar y su fragua más característicos, como para callar a quien pretendamos dejar de retrógrados a los que exaltamos el valor de lo tradicional. Nosotros, empero que apenas aparecíamos como colectividad de información, cuando el nieto de Iván III ya daba forma al futuro grande imperio zarista, nos empeñamos en romper a cada paso y con el más fútil razonamiento la continuidad de nuestro pasado nacional. A más del pretenso hiato existente entre la época colonial y el periodo independiente, hemos intentado, según arriba ya apunté, hacer de nuestra historia de ayer y de nuestra historia de hoy una serie de parcelas aisladas, semiautómatas y desprovistas en consecuencia de un centro de gravedad que les dé consistencia para resistir del oleaje de la historia universal. En una Venezuela que arranca del esfuerzo constante, errado o feliz, de diversas generaciones, se ha querido ver posiciones diferenciadas por los signos momentáneos de una política o de una moda de circunstancias. Lo que los historiadores y los políticos de ayer y de hoy intentaron o intentan presentar como censuras derivadas de valores acomodaticios, no pasa de ser obra ligera e interesada, las más de las veces con finalidades demagógicas. Traer al plano presente los valores ambiguos para extraerles su contenido de futuro no es negarnos a cumplir nuestro destino de la hora. Cuando Luis López Méndez, refiriéndose a los padres de la independencia, exclamó: aquellos hombres hicieron su obra, no, hagamos nosotros la nuestra. No repudió el pasado como fuerza constructiva, sino el infecundo conformismo de quienes creyeron que ya todo estaba hecho por los antepasados. Ajá. Él sabía que nunca llegará a nada un pueblo que se resigne a mirar con tímidos respeto la gloria que pasó. Cuidado, me pegan un pelotazo, ustedes a mí. ¿Cuántos son? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en todo querían meterse. Ah, te pusieron la portería aquí justo frente a mí. Si me meten un pelotazo, yo estoy aquí leyendo. Ajá. Ay, me dio risa. Ese muchachito. Están jugando con muchos niños que están en la plaza, pero uno de los muchachos que se unió a jugar es un chamo que está vendiendo globos en la plaza. O sea, él está trabajando, pero tiene su espíritu de niño todavía, debe tener 13, 14 años. Está trabajando, está en chola aquí en la plaza, pero está jugando, se venía a jugar con los muchachos. Este muchacho pasaba por muchas más cosas de lo que ha pasado mi hijo pequeño. Se ve que tiene la misma edad.
Del éxito y del fracaso antiguo de la hora continúa. Perdón. Del éxito y del fracaso antiguo de la hora grávida de las conquistas cívicas y del momento menguado del retroceso tumultuario de las crisis de los sistemas y el florecimiento de los grandes esfuerzos constructivos de la alegría, de la plenitud y del dolor, de la exhaustez, se ha venido tejiendo la misma indivisible tela de la nacionalidad. En ella caben como elementos que interesa examinar para la explicación de nuestra historia el gesto de Vargas ante la insolencia de Carujo y la actitud antigua de Monagas frente al Congreso, la mentalidad progresista de Guzmán Blanco y la curva hacia el nuevo caudillismo que reabrió el legalismo de Joaquín Creel. Momentos todos de una misma conciencia multánime que expresa la agonía de un pueblo en busca de cambio. Ay, no me tuve que acostar aquí en la grama porque me dio tiempo. Mucho la espalda. En busca de caminos. Los cortos espacios que marcan un régimen o un sistema político no cuentan para deshacer la continuidad histórica de una nación. Por lo contrario, esta es más en sí misma, cuanto menos se abulte, por medio de sistemas artificiales, los modos de ser, provocados por el tiempo y por las diferenciaciones que promueve el movimiento de la comunidad. Y tanto más válidos y duraderos serán los frutos de este progreso, cuanto más firme sea la estructura de la tradición, donde se fundamenten las instituciones creadas por el genio popular. Producto a la vez de la sedimentación histórica de los valores espirituales que producen las generaciones. Como próvida, tierra que alimenta la raigambre de los árboles, la tradición es savia que sirve de nutrimento a la existencia de las naciones. De la vida antigua arranca la obra del progreso nuevo. Del ejemplo pleno o deficiente de ayer viene la lección fructífera de la hora presente. Por la tradición hablan los muertos que no quieren morir, los muertos que aún mandan. Porque si es cierto, según apunta Bright, que no se entra a las asambleas políticas invocando el mérito de los antepasados, sino el prestigio actual labrado por nosotros mismos en función de individuos en el orden de los imperativos sociológicos, el mandato de los muertos tiene vigencia irrevocable. Mas no debe entenderse que la tradición sea una actitud estática y conformista, que convierte a los hombres nuevos en meros y necios contempladores de los valores antiguos. La tradición es la onda creadora que va del ayer al mañana, y sin consultarla no crecerán para lo porvenir las sociedades. Hay quienes la adversan por confundirla a la ligera con el ánimo retrógrado y fanático de ciertos temperamentos conservadores, opuestos al espíritu de modificación progresiva que cada generación está en el deber de realizar en orden al perfeccionamiento del legado transmitido por los antecesores. Pero la tradición, lejos de impedir el avance de dicho espíritu, es el módulo que determina su progreso. Desdecir de la época colonial para hacer más brillante la epopeya de la emancipación, desconocer los valores del caudillismo conservador para ameritar los avances del ciclo liberal, negar los hechos positivos de la dictadura andina, integración demográfica de la nacionalidad, pago de la deuda exterior, supresión del caudillismo cantonal, creación de la sanidad pública, para que más brillen las conquistas cívicas logradas después de la muerte de Gómez, achicar la universidad antigua para solo dar estimación a la Universidad de Ernst y Villavicencio, es manera inadecuada de interpretar y valorar nuestro pasado. Unos y otros periodos son dignos de una misma existencia colectiva, influida por el curso del progreso universal. En la investigación y valorización de los hechos históricos, urge buscar no las circunstancias que parece que dividieran la trama de los sucesos, sino las razones que permitan ver los acontecimientos que al bulto se contradicen, como expresiones de la continuidad de la vida de los pueblos. Pretenden fabricarnos una historia a la medida de nuestras preferencias actuales, desdeñando, al efecto, los hechos y los personajes que contradicen nuestras inclinaciones ideológicas.
es tanto como ir contra el propio sentido de la nacionalidad. O sea, pretenden, no, disculpen, vuelvo a leer, pretender fabricarnos una historia a la medida de nuestras preferencias actuales, desdeñando al efecto los hechos y los personajes que contradicen nuestras inclinaciones ideológicas, es tanto como ir contra el propio sentido de la nacionalidad. Así como existe una comunidad solidaria en el presente que obliga a deponer diferencias cuando se trata de la defensa de los intereses comunes. De igual modo, en el orden del pasado, existe una solidaridad moral que nos impone una actitud defensiva frente a lo que ataque los valores nacionales. Por eso, sin conciencia histórica, no hay, como dije antes, sensibilidad para distinguir lo que atente contra los intereses colectivos. Definir una tradición y velar por su constante progreso es deber de colectividades que aspiran a robustecer su personalidad en los cuadros de la historia universal. Tradición en este caso es fisonomía, tono, genio, carácter que diferencia a los grupos y les da derecho a ser tomados en cuenta como unidades de público. Cada hecho antiguo tiene su propia valorización en el presente. Lo viejo se deshumaniza y prosigue como símbolo en lo que tenga de positivo. Del negro primero no miramos el analfabetismo y la violencia vegetal. Alabamos la expresión de su fe primitiva en la libertad. A Jorge Bello nadie le examina su corriente valor humano para presentarlo como símbolo de la dignidad de la patria cuando defiende el pueblo de San Carlos del artero ataque alemán. Domingo Antonio Sifontes, desamparado por la injusticia desamparado por la justicia de los hombres, revive la raza de los libertadores cuando apresa y castiga a las intrusas autoridades británicas que querían saciar la sed de expansión en nuestro territorio guayanés. No se cierra un pasado con muros tan sórdidos que impidan el eco de las voces antiguas, y la fuerza de las voces nuevas acrece en el murmullo de las palabras viejas. En Estados Unidos, señor Ramón, ¡ay, coño! ¡Ay, hola! ¡Hola, negrita! ¡Hola, mi amor! ¡Ay, hola! ¡Hola, preciosa! Me asustaste, negra. Me asustó la negra, ¿no? Y así te veo con tranquilidad. Pero me rahuñó. Me vinieron a visitar. Se había quedado en la casa mi esposo y mi perrita. Ajá. Continúo. En Estados Unidos, donde el progreso se ha afincado sobre el suelo de una bien cultivada tradición, las consignas nuevas no han borrado el eco de los mensajes de los grandes conductores de la nacionalidad. No solo en plazas y avenidas asumen marmórea presencia Washington, Hamilton y Jefferson. Ellos viven vida perenne en el discurso común del hombre americano. La cultura joven no se desdeña en aquel gran país de ceñirse a fórmulas antiguas y de contenido absoluto. Cuando en Columbia University se doctoran los nuevos sabios que bloquean la estructura del átomo, oyen los mismos cantos litúrgicos que fijó a la pompa académica la Constitución universitaria coloquial.